Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto, su programa inmobiliario en Agricultura TV. Y en este programa quise traer a un docente de la Universidad del Desarrollo que va a venir a explicarnos cómo entrar y evaluar el mundo inmobiliario desde la facultad, ahí entrando recién a la universidad, o quizás muchos que están ahí medio perdidos y no saben qué hacer, encuentran ahí su camino. Francisco Labarca, ¿cómo estás? Hola Constanza, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. También un gusto poder compartir la experiencia y explicar un poco qué significa esto de estudiar el mundo inmobiliario. Eso, tú eres profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y me gustaría primero saber, bueno, cómo llegaste a este tremendo trabajo de la docencia y también entender un poco de qué se trata, porque me imagino que debe haber sido de gran interés para muchos alumnos el haber tenido este acercamiento al mundo inmobiliario que a veces es tan desconocido hasta que uno no llega a comprarse una casa, básicamente. Sí, en definitiva, mira, desde el año 2018, hace 4 años que soy docente de la Universidad del Desarrollo, yo siempre tuve el interés por la docencia, o sea, fui el típico alumno que fue ayudante, luego hice posgrados, he trabajado, he estado también vinculado a la docencia durante todo este tiempo a otros trabajos. Perfecto. Y empecé a pasar por varias empresas, estuve en el mundo hotelero, en las agencias, en AGF, agencias de fondos también evaluando, y también en inmobiliaria como inmobiliaria amiga Sinergia. Ahí, Diego Simonetti, un saludo. Un saludo a Diego, a Felipe Riesco, a Fernando Bustos, grandes amigos, grandes personas. Tremenda inmobiliaria también. Tremenda inmobiliaria también, muy buena inmobiliaria. Sí. Y me di cuenta que en la medida que iba avanzando en la docencia, ¿cierto? Yo partí haciendo los típicos cursos base de las carreras. Todas las carreras tienen cursos base como economía, finanzas, marketing, gestión de personas, etcétera, etcétera. Y dije, chuta, falta algo, un enlace con la realidad, porque yo viendo mi experiencia, que llegué a trabajar evaluando proyectos de carácter inmobiliario, no tenía ningún conocimiento específico. Y eso igual uno dice, yo creo que sé evaluar, que sé finanzas, que aprendí ciertas cosas, pero en la práctica no conocía tanto lo que era el mundo inmobiliario, y algo que yo creo que es súper necesario, independiente de la carrera base que uno tenga, en lo que se quiera dedicar, tiene que conocer 3 cosas, o sea, cómo funciona el mundo bancario, el mundo financiero, tener educación financiera. Claro, es clave, importantísimo, sí. Importantísimo. Y lo hablábamos antes de empezar el programa, hace mucha falta hoy día poder tener un poco más de información financiera, porque en general la gente llega a su primer trabajo o a su primera compra inmobiliaria sin entender un millón de factores que son claves para ver cómo resulta esto al futuro, en el fondo. Claro, absolutamente. La gente no tiene formación, no tiene educación financiera, no conoce las tasas de interés, no conoce los efectos del endeudamiento, cuándo conviene a veces tomar deuda en ciertas ocasiones. Claro. Y eso es clave. Luego, en aspectos más macros, cómo funcionan las cosas públicas, el Estado. Y finalmente el mundo inmobiliario. De hecho, el curso que hago, uno de los cursos que hago, que se llama Formulación y Evaluación de Inversiones Inmobiliarias. Mira el nombre, qué grande que es. Vamos a entrar un poquito en eso. Y cómo profundizar ahí, porque son 2 tremendos conceptos. El evaluación, claro, y análisis de un proyecto inmobiliario que a veces puede ser eterno. O sea, entre que parte un proyecto y tenemos el terreno, proyectar esa inversión es a 2, 3, 5, 6 años. Absolutamente. Y esa misma profundidad en formular, analizar, se la traspaso a los alumnos, mencionarles por qué nos tiene que interesar también el mundo inmobiliario, porque estamos envueltos en cada cosa en temas inmobiliarios. Exacto. O sea, estamos en oficina, estamos en casa, y todo eso siguió un proceso inmobiliario que es súper importante entender, porque son decisiones que, 1, son relevantes, 2, el formular mal algo tiene un costo tremendo, y 3, cualquier persona, la forma más sencilla de emprender en otra cosa distinta a su actividad principal, usted puede dedicarse al área de la salud, puede dedicarse a cualquier área, es a través del mundo inmobiliario. Claro, invirtiendo en el mundo inmobiliario, comprando distintas cosas, o sea, claro, tarde o temprano todos llegamos al mundo inmobiliario o por inversión o por la compra
de nuestra casa propia o por, en fin, o sea, claro, emprender con un socio y comprar un terreno y hacer un loteo, etcétera. Hay tantas opciones. Claro, absolutamente. Entonces, y no solamente si alguien se dedica a un tema que esté vinculado a un crecimiento de locales, de la empresa en que esté, o si va a generar una consulta, lo que sea, va a estar vinculado al mundo inmobiliario. Por ejemplo, yo siempre he vinculado la docencia con otros trabajos. Hoy en día incluso soy gerente de administración y finanzas de una cadena dental que se llama Smartden. Y también está vinculado al tema inmobiliario en el crecimiento de las sucursales, buscando oficinas, evaluar qué costo es el óptimo. Claro. Pero si yo lo llevo también a las inversiones personales que uno realiza, también el tema inmobiliario, el entender bien, el formular bien, el analizar bien, es súper relevante. Precisamente por lo mismo, porque volviendo un poco al mismo tema, yo hoy día como cliente o como inversionista puedo, no sé, reservar en un proyecto en blanco que me va a tener enganchada ahí, no sé, 36 meses por dar un ejemplo, y la proyección que tengo que hacer, la evaluación que tengo que hacer desde tu docencia en el fondo, ¿cómo se explica eso a la gente? Porque claro, todos tenemos claro que o compro una entrega inmediata, que eso va a significar tener un capital de inversión para pagar el pie, un crédito hipotecario vigente, etcétera, versus el poder hacerlo a largo plazo, que a veces es muy como el favorito de la gente. Pero claro, ese largo plazo tiene otro análisis, tiene otra proyección, tiene otros costos. Entonces, ¿cómo se explica esto en la docencia, básicamente? Sí, mira, absolutamente. De hecho, el curso también tiene mucho de ir vinculando los planos reguladores, entender el concepto macro del sector inmobiliario, porque el típico problema que siempre me encontré evaluando proyectos de chicos que presentaban, era el típico proyecto que era un edificio en un sector que uno sabe que no puede haber un edificio, o un negocio de cierto tipo en un lugar donde no puede haber ese negocio. Entonces, todo parte por entender cómo funciona y qué es esto de los planos reguladores que limitan dónde se puede hacer. Y también los planos reguladores. Y la densidad, de cuánto se puede construir. De cuánto, ir vinculándolo también con la conectividad, cómo va avanzando, si va a haber una nueva línea de metro o metrotren, o va a haber un colegio cerca. Ubicación, que es como la plusvalía final que le vamos a dar al proyecto en general. La plusvalía, que también podemos tener una plusvalía por menor ingreso de oferta en el tiempo, que es lo que nos ha pasado en el último tiempo. Por ejemplo, claro, en muchas comunas, Ñuñoa, Amacul, que en algún momento fueron el boom de la inversión y hoy día ya cambiaron los planos reguladores, no se puede construir de esa forma y los precios, por ende, van subiendo considerablemente. Claro, absolutamente. En muchas comunas sucedió eso. Entonces, ese mismo análisis lo llevamos también a la práctica en el curso, viendo dónde se podría adquirir. Por ejemplo, siempre llega el típico caso de alguien que busca para renta inmobiliaria, que es algo que... ¿Más multifamily en el fondo? No, mira, tiene un enfoque como si fuera empresa, como si uno trabajara en una empresa. Pero también siempre lo llevamos al caso cotidiano. O sea, si usted quiere hacer una inversión, tiene que también tener claro cuánto es su retorno, los flujos que va a tener, porque en definitiva son cosas que van de la mano. Siempre llega el caso, por ejemplo, un departamento de renta de 200 metros en un sector oriente, muy oriente, y al final todos piensan que es muy buena inversión a veces para renta, pero muchas veces no es. Exacto. Entonces, la primera apertura es esa, o sea, entender bien cuál es el objetivo de saber y analizar opciones inmobiliarias, porque una mala opción inmobiliaria, si la toman, va a tener un costo muy alto. O sea, también ahí voy hablando un poco de la experiencia que he tenido, de que también a veces han habido opciones que no han sido tan buenas, ya como opciones que sí han sido buenas. Y eso también, al transmitirlo y enseñarle a los alumnos también, van aprendiendo, y generalmente los que han entrado a inmobiliarias después, o empresas de inversiones, o compañías que vinculan su crecimiento con el mundo inmobiliario, lo agradecen profundamente porque tienen un conocimiento más específico que lo da la experiencia si no se lo enseñan. Y también es algo que hay un déficit en la educación superior chilena en el pregrado. O sea, uno ve y busca los cursos de evaluaciones inmobiliarias, cuántas universidades lo están dictando, no son tantas. Exacto. Y si tenemos que hilar un poco más fino entre
esta decisión de que sea una buena inversión o una buena evaluación futura versus otra que no lo sea tanto, si tuviésemos que redondear no sé, en 3 tips o 3 puntos importantes en los que todos nuestros televidentes se deberían fijar como base, porque claro, ahí se puede ir hilando más fino dependiendo de la realidad de cada uno, del presupuesto, de la comuna que uno prefiera, conectividad, etcétera, pero si tuviésemos que describir 3 puntos muy importantes a la hora de evaluar un proyecto inmobiliario para tratar de que siempre sea lo más conveniente posible. Mira, los tips, lo más importante, uno es conectividad. Perfecto. Siempre que esté cerca de algún punto de metro, de neurálgico, neurálgico, de la ciudad. De colegios, ejes laborales, va a tener un plus que va a ser súper relevante. 2, también tener claro al momento de evaluar una inversión, los flujos, cómo van a ser, tanto el flujo de inversión como el flujo de ingreso que va a generar. Ya, o sea, a lo mejor si yo pienso y evalúo un proyecto o evalúo una inversión a 5 años, pagando toda esa inversión a 5 años, lo más probable es que ese déficit de caja te va a generar un estrés en el tiempo que va a generarte problemas y no va a ser una inversión tan rentable como sería manejando la deuda con mayor plazo, pagando el pie de manera más acotada. Claro. O inyectando más capital en un inicio para tener un dividendo más bajo. Al final esto es un tema de flujos y siempre una de las cosas claves que se enseña es que estos son los negocios de renta inmobiliaria, son negocios con un flujo más o menos estable, o sea, son activos... Claro, están en UEF, más encima también claro, tiene otros beneficios. Son activos que tienen la siguiente característica, o sea, tienen a lo mejor menor retorno en periodos de mucha alza de la economía, ya, pero en el largo plazo tienen este premio, estables, tienen un premio por iliquidez, que ese premio por iliquidez significa que como no lo puedo liquidar rápidamente, ¿cierto? Claro. En el largo plazo te genera menor riesgo, pero un mayor retorno en el largo plazo. En plusvalía y en lo que voy ganando. En plusvalía y lo que vas ganando. Obviamente eso es clave al momento de evaluar las inversiones. Y finalmente el tercer tip sería fijarse mucho en la construcción, ¿cierto? Quién la construye, cómo se construye. La inmobiliaria. La inmobiliaria. Porque una postventa mala en el tiempo, que tenga problemas tanto en su configuración, que hoy día también pasa mucho, mucha gente compra y no sabe bien cómo está la dimensión del proyecto, si tiene aspectos que son valorados por los usuarios o no. Ese es otro caso, o sea, también lo hablamos mucho en el curso, o sea, vale la pena en algún sector full familiar tener un edificio o un proyecto de solo un dormitorio. Claro. Entonces, ¿a quién voy enfocado quizás mi inversión? Y pensando más allá en quién va a ser el usuario final. Claro. ¿Qué características tiene el usuario final? Y eso también lo conversamos bastante. O el barrio, en el fondo. El barrio. Donde, si estoy cerca de universidades y estoy, no sé, en Santiago Centro, quizás, claro, se justifica el 1 con 1 porque va a llegar más universitarios, va a ascender más gente joven, pero quizás volviendo al mismo tema que diste ejemplo de un departamento de 200 metros cuadrados en el sector oriente, muy oriente, que a mi juicio también como inversión es lejos lo peor, porque en el fondo también el nicho de venta después, si ya lo compraste en X y ganaste cierta plusvalía, ya tu nicho de compradores futuros cada vez es más chico y finalmente se transforma en una, más que inversión, una compra de cliente final, de alguien que quiere habitarlo más que arrendarlo y vivir una temporada ahí nomás. Absolutamente, por eso siempre partimos viendo esos casos y también los mismos chicos van llevando opciones que ellos van viendo de familiares, y las vamos hablando, vamos conversando, vamos viendo los pros y los contras. Si se justifica este tipo de proyectos, si comprar esa opción nos va a generar la rentabilidad, porque al final el dinero tiene un costo de oportunidad. Exacto. Entonces, como todo en la vida. Como todo en la vida. Entonces, el rentar poco en una inversión de largo plazo tiene un efecto que es también muy grande, y también factores como el arriendo. ¿Ya? Si el activo que tengo va a tener un buen arriendo, tiene un valor distinto. ¿Ya? Cuánta rotación hay de arrendatario. Eso también son factores de riesgo que al momento en que uno los va evaluando, los va dejando sobre la balanza
va viendo también el riesgo de la inversión que está teniendo. Entonces, Claro. por eso, ubicación, los flujos, ¿cierto? Y cómo va a ser la construcción pensada en el usuario final. Esos son los 3 puntos claves al momento de evaluar un proyecto. O sea, es una inversión en general. Y a 30 años, no es una inversión como comprar un No, claro. algo ahí como y de gran capital, es una inversión a largo plazo, pero claro, en el fondo quizás hoy día, lo que según mi experiencia, el mercado también se ha ido como alineando un poco a la necesidad del inversionista o del cliente final. Hoy día hay inmobiliarias que sabemos que construyen para familias, sí, y otras que construyen para inversión. ¿Eso ha ido ayudando un poco también al mundo inmobiliario en su estructura, en su análisis final y al inversionista básicamente? Absolutamente. Yo creo que aquí hay 2 perfiles de inversionista inmobiliario que busca la renta y la plusvalía, claro, que le puede servir la segunda opción, pero el que busca una renta estable en el tiempo y pensando en construir activos que le ayuden patrimonio a largo tener un plazo, patrimonio a largo plazo, alcanzar objetivos financieros, alcanzar libertad financiera, claro, también ven otras opciones de inversión. O sea, si algo siempre uno tiene que pensar que en la medida que sea esté más pensado en el usuario final, también es más probable que tengamos menos rotación de arrendatarios. Exacto. Es más, o sea, no es raro tener un buen proyecto que en términos de precio y calidad y retorno ya sea muy bueno, tener arrendatarios que sean estables y que tengan 2, 3, 4 años y que sea gente que quiera proyectar su vida también ahí. Exacto, y a largo plazo. A largo plazo. Y la menor rotación también hace que nuestra inversión finalmente sea mucho más estable. Francisco, ¿y dónde podemos encontrarte y dónde podemos encontrar este curso para todos quizás quienes están ahí a puertas de tomar la decisión de qué estudiar? ¿Cuál es la carrera que tienen que elegir y poder ahí estar en este gran curso de...? Bueno, hay un plus, la carrera es Ingeniería Comercial, la Universidad del Desarrollo, es un curso que se imparte ahí, a veces se imparte cursos inmobiliarios en los cursos de extensión de la facultad. Y eso es la invitación. O sea, a ver, la invitación también va a que no necesariamente tengan que estudiar ingeniería comercial para estudiar y aprender esto. O sea, exacto, eso, podemos encontrar claro, diplomados, cursos. Perfecto. Siempre se imparten cosas que son de mucho interés y que, si yo soy abogado, es súper importante también estudiar estos temas, independiente de la profesión o la actividad que uno se dedique. Exacto. Así es, entonces ya saben, todos ahí a meterse a la Universidad del Desarrollo, a la Facultad de Economía y Negocios a buscar este tremendo docente que nos va a poder ayudar mucho. Y bueno, Francisco, como siempre, un regalo de Marley Coffee. Muchas gracias, que hace posible nuestro programa. Gracias a ti por venir, vamos a estar conversando muy pronto también para seguir hablando de este tremendo tema. Y bueno, usted quédese ahí que nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Dicha felicidad. Un gran logro tener tu primera vivienda, tu primer casa. Estábamos viendo temas con los bancos, fue más lento el proceso con los bancos, no teníamos respuesta. O sea, dentro de las posibilidades que teníamos, apareció Creditur. Y mi experiencia con Creditur, bueno, fue una de las mejores opciones y decisiones que tomé, porque los bancos tradicionalmente te piden muchas cosas. Fue todo más rápido, más fácil, todo. Entonces, yo creo que por eso usted es por Creditur. Yo lo veía algo imposible e inalcanzable para mí, pues, pero con ellos les sugiero, porque son más jóvenes, tienen la oportunidad que pueden ellos optar por un crédito más fácil. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque de este capítulo de Plan Piloto. Y en este bloque me acompaña primero un gran amigo al que voy a saludar inmediatamente, Ramiro Galeano. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por venir, Ramiro, y por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar en agricultura. Y como le digo, tremendo amigo, trabajamos juntos en algún momento, compartimos, fue un gran... me enseñaste mucho de lo que hoy día sé en algún momento, así que gerente general de Upside Capital, que nos viene a explicar quizás otro tipo de inversión inmobiliaria. Hemos hablado harto del mundo inmobiliario, siempre de eso se trata, Plan Piloto, pero hoy día me gustaría conversar un poco y que nuestros televidentes entiendan otro tipo de alternativas que quizás sean con más riesgo, pero con más liquidez, más volátiles, pero
también con una rentabilidad más instantánea. Conversemos un poco eso, Ramiro, del mercado y de cómo quizás complementar mi inversión inmobiliaria con otro tipo de activos. Me parece. Bueno, gracias por los piropos, en todo caso, en la presentación. Pero muy por agradecido. favor. A ver, mira, desde el punto de vista, si se quiere, partamos desde las bases. Desde el punto de vista académico, todo plan de inversión siempre tiene que estar muy bien diversificado. Claro, ¿ya? eso es lo que estábamos hablando con Francisco en el bloque anterior, por ejemplo, y nos fuimos un poco en ese sentido, en el plan de la docencia de cómo primero ir evaluando el mundo inmobiliario, Claro. pero que claro, es a largo plazo, o sea, puedo evaluar un proyecto inmobiliario en 5 años, entonces, ¿cómo en esos 5 años puedo acompañar mi inversión con otro tipo Sí, de...? efectivamente, como te decía, en general los planes de inversión, ya sea inmobiliario o de mercado de capitales, tienen que estar bien diversificados. Para las personas que nos están viendo hoy día, existen hoy día a la mano perdón, dos grandes mercados en los cuales uno puede, digamos, acceder con sus inversiones. Está el mercado inmobiliario, por un lado, y está el mercado de capitales en sí mismo. El mercado de capitales tiene algunas ventajas respecto al mercado inmobiliario que, por ejemplo, tienen que ver con la liquidación. En general, es más fácil terminar negocios en el mercado de capitales versus el mercado inmobiliario. Dentro del mercado de capitales existen, digamos, distintos instrumentos y siempre la conformación de un portafolio de inversión bien realizado va a depender básicamente de dos variables. Punto número uno, el tiempo. Que ese capital pueda estar invertido, digamos. Okay. Y punto número dos, el perfil de riesgo del cliente. El mercado de capitales es súper amigable en el sentido en que uno se puede encontrar desde depósitos a plazos, por ejemplo, que tienen un riesgo prácticamente nulo, claro, hasta fondos accionarios de distintas partes del mundo. Criptomonedas, derivados financieros también, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo partiría comentándote que lo adecuado en un plan de inversión es primero tener una diversificación entre ambos mercados y estar muy consciente de que los plazos y los niveles de riesgo tienen que ser tomados en cuenta al minuto de tomar decisiones. Exacto, bueno, claro, eso va a depender de primero el capital que yo tenga como capital de inversión o capital de riesgo, dependiendo a qué mercado me quiera ir, pero ¿cómo puedo yo entonces descubrir qué tipo de inversionista soy? ¿Cómo nuestros televidentes pueden darse cuenta si realmente para ellos el depósito a plazo es la mejor alternativa o podrían incursionar en un ETF accionario interesante o podrían probar un dólar peso o unas criptomonedas? ¿Cómo podemos ir explicándole a todos qué tipo de inversionista podría ser? Sí, a ver, el tema del plazo y el perfil de inversionista van muy de la mano, ¿ya? Okay. ¿Por qué? Porque independiente de que digamos, en el corto plazo puedan existir volatilidades, estadísticamente hablando está claro que en el largo plazo, 5 o 10 años, por ejemplo, los mercados accionarios probablemente bien diversificados, etcétera, van a ser más rentables que los mercados de renta fija, claro, que los bonos o, por ejemplo, que los depósitos a plazo. Entonces, en primera instancia, es súper importante entender el plazo y saber que los portafolios de inversión se deben revisar cada cierto tiempo, no estar todos los días pendiente de la pantalla, porque cuando uno está dentro del mercado, y eso nosotros dos lo conocemos muy bien, digamos, el tema de las emociones y de apurarse las decisiones, la ansiedad pasa muy malos ratos, digamos, es un pésimo consejero. Y malas jugadas a veces, porque estáis viendo que, no sé, pensaste que esto iba a subir y ves que está bajando y finalmente tomas decisiones del momento. Efectivamente, ahora, finalmente ese también es un nivel o un factor, digamos, a tomar en consideración al minuto de armar un portafolio de inversión. Porque, por ejemplo, independiente que estadísticamente hablando, o objetivamente hablando, en esto no hay nada seguro, digamos, pero estadísticamente hablando, los mercados accionarios sean más rentables en el largo plazo, probablemente es tal el nivel de ansiedad que le puede generar a un inversionista ver que su inversión fluctúa en el corto plazo, que probablemente, si eso es muy fuerte, inversiones de ese tipo, digamos, se descarten. Ahora, respecto a lo que me preguntabas del perfil de inversionista, toda institución, nosotros en Upside Capital trabajamos solamente con administradoras generales de fondos normadas por la Comisión de Mercado Financiero. Y por normativa, todo cliente al minuto de tomar una inversión tiene que llenar un papel, un documento que nosotros le llamamos el perfil de riesgo. Y esos son preguntas que nos dan información, que nos dan un poco más de información, valga la redundancia, al minuto de poder aconsejar o armar un mix de inversión para algún cliente. Entonces son esos dos factores, el plazo siempre y el perfil de inversionista de cada uno. Y hoy día, en la situación en la que estamos, que en el fondo el país ha estado con
un nivel de inflación altísimo, Sí. hoy día está la incertidumbre también, tiene a muchos inversionistas un poco congelados, sin saber qué hacer, tratando de o guardar capitales o de tener esta liquidez en el fondo. ¿Qué es lo que más se está recomendando? ¿Qué es lo que hoy día podríamos tomar más en consideración si tuviésemos algún capital, quisiésemos rentabilizarlo y sacarlo a la cuenta corriente, que ahí básicamente está dando huevo? Y tampoco queremos un depósito a plazo porque también entendemos que eso es una rentabilidad nula. ¿Cuál sería, Claro. entendiendo un nivel de riesgo promedio donde no estoy dispuesto a perder mucho, tampoco quiero ganar el 15% en un mes, pero tener algo que sea lo más constante posible? ¿Qué encontramos en Upside Capital hoy día disponible? Sí, a ver, obviamente que siempre va a depender como te digo, del perfil y del plazo de cada uno de los clientes. Ahora, como tú decías, el mercado local hoy día está caracterizado por una alta inflación, por una incertidumbre política y económica bastante marcada. Y medio global también, si finalmente sí, está... Sí, también. Sí, pero finalmente, si nos vamos o miramos un poco hacia afuera, nuestra visión de mercado, de los mercados desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, que finalmente hoy día están pasando un problema que tiene que ver también con la inflación, etcétera, exacto. pero que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha reiterado, y es su mandato, que va a controlar la inflación. Entonces, Claro. en Chile estamos en un proceso donde los fundamentos, si se quiere, de la forma en que definimos cómo nos relacionamos como sociedad están cambiando. Y eso es un cambio muchísimo más profundo de lo que está ocurriendo hoy día con la inflación en Estados Unidos. Ahora, volviendo a tu pregunta, nosotros en Upside Capital tenemos acuerdos de distribución con distintas, como te decía, administradoras de fondos, tanto en Chile como también en el extranjero. Es decir, las mismas administradoras de Chile nos permiten acceder a fondos extranjeros, digamos, directamente. Y hoy día la verdad es que dependiendo del plazo hay varias alternativas. Por ejemplo, para inversiones de corto plazo, le hace de un año y menos, probablemente los fondos mutuos con una alta presencia hoy en día de papel en UF, vamos a ver si eso se mantiene o no, pero fondos mutuos de renta fija local por las tasas altas que hemos tenido en el último tiempo, o de frentón depósito a plazo para plazos menores, digamos, pueden Menores ser a un año. buenas opciones. Depende, el depósito a plazo normalmente, que nosotros en Upside también tenemos la opción de entregarle ese instrumento a nuestros clientes. Normalmente los depósitos a plazo en UF tienen un plazo de 365 días. Ahora, Perfecto. un depósito a plazo en pesos tú lo puedes tomar por 7 días. Claro. ¿Ya? Eso para plazos relativamente cortos, digamos. Y ya para plazos un poco más largos, armar un mix entre un 50% o 60%, va a depender, insisto, del perfil del cliente, entre renta fija local y renta variable internacional, es decir, fondos accionarios. También en Chile tenemos algunos administradores bastante buenos en carteras de acciones locales. Es en el fondo un mix de inversión natural y sano que en 2-3 años plazo podría en general generar un buen retorno, digamos. Perfecto. Y más líquido que yo, estas son inversiones que puedo liquidar en cualquier momento y Sí, tener mi efectivamente. capital de vuelta. O sea, Sí, nosotros en general, eso es una variable para nosotros muy importante del mercado de capitales, y es, no quiero poner a competir el mercado inmobiliario con el mercado de capitales, pero, que son muy distintos. Exactamente, pero eso es un complemento muy positivo de lo que tú estás comentando, porque cuando yo entro a un fondo de inversión, me compro un departamento, lo que sea, etcétera, deshacer ese negocio, terminarlo, es relativamente poco líquido. Exacto. ¿Ya? En el mercado de capitales sucede todo lo contrario. De hecho, los fondos mutuos, independiente que lo que prima siempre es el plazo de inversión, los fondos mutuos se pueden liquidar en cualquier minuto con un clic, con la llamada a alguno de nuestros asesores, Claro. para poder ejecutar esa orden, etcétera. Es sumamente líquido. Y eso claro, es muy positivo. esa es la idea, porque en el fondo lo que estábamos hablando también en el bloque anterior era precisamente lo mismo. Yo cuando analizo una inversión inmobiliaria, analizo una inversión a largo plazo, con un crédito a 30 años plazo, Claro. y con también un capital o un flujo que voy a recibir durante 10, 15, 5 años como mínimo, en 5 años pensando en que estoy en una ruedita de inversionista inmobiliario muy consolidada en el fondo. Pero claro, la idea es que entendamos entonces que tenemos todo este mercado gigante con 1 millón de alternativas, poder ir complementando y si tengo X capital, poder destinar uno al mundo inmobiliario, que ya sabemos que va a ser de largo plazo, pero también cómo poder ir jugando en este corto plazo, que creo que es lo interesante. Ramiro, y si ya, por ejemplo, tuviésemos un perfil súper agresivo, tipo Forex, que fue en el fondo lo que más hemos visto juntos en algún Sí. momento, y que sigue siendo
de mucho interés de muchos clientes, básicamente. ¿Cómo funciona ahí un poco la cosa? ¿Eso ya es otro tipo de perfil? ¿Necesito tener también una emocionalidad un poco más potente? Cuéntanos un poco de cómo funciona y también el riesgo versus la rentabilidad, que claro, puede ser mucho mayor, pero ahí entra al mundo, ponte tú, de las criptomonedas, por ejemplo. Claro, a ver, expliquémoslo de la siguiente manera. Un portafolio de inversión bien diversificado va a tener un, qué sé yo, 80-90% en inversiones que pueden ser mercado inmobiliario de largo plazo, mercado de capitales de relativamente corto plazo, y claro, ahí te metes en bonos, acciones, qué sé yo. Y una ínfima parte, que va a depender también del perfil de inversionista de cada uno, pero una ínfima parte puede estar destinado a inversiones a través de derivados financieros, como nosotros lo vimos en algún tiempo. Ahora, es importante entender que las estadísticas ahí juegan muy en contra de los inversionistas. ¿Ya? O sea, es decir, el riesgo que uno asume al tomar posiciones en derivados financieros es muy fuerte y hay que tener, como tú muy bien dices, un manejo emocional muy fuerte al minuto de estar dentro, y también un manejo técnico. Es decir, el trading de monedas finalmente es una de las, y hay estudios de eso, es una de las disciplinas más difíciles de ejecutar en el mundo. ¿Ya? Entonces, eso es para un perfil, digamos, de inversionista bastante agresivo y solamente una parte de su capital. Desde mi punto de vista, y esto lo he ido aprendiendo, digamos, con el tiempo, son plataformas que se pueden aprovechar muy bien para invertir, por ejemplo, a favor de fundamentales. Por ejemplo, hoy día lo que está ocurriendo... Dólar peso, por ejemplo. Claro. De hecho, más allá del dólar peso, el dólar index, el dólar en el mundo. Claro. ¿Ya? Hoy día, si bien la Reserva Federal en Estados Unidos todavía ha dicho que las tasas van a mantenerse altas para poder controlar la inflación, eventualmente la inflación en algún minuto se va a acabar, claro, y el dólar, que contra el euro está en mínimos de 20 años, va a volver, digamos, a tener una presión un poco más bajista, digamos, en ese caso para el dólar. Esas plataformas pueden servir para eso, para aprovechar, por ejemplo, aperturas de empresas a bolsa. Haces un clic y puedes entrar. Fijarnos en el movimiento del cobre versus el del dólar. Para poder operar el dólar peso también. Pero sí es importante tener cuidado, porque son plataformas muy riesgosas. Eso sí es un riesgo absoluto en el fondo, y ahí más que capital de inversión tendríamos un capital que tendríamos que tener... Claro que podríamos perder en cualquier momento. En el fondo tomar las precauciones del caso. Si eso es así, no hay ningún problema en poder hacerlo. Ahora, yo siempre soy partidario de la diversificación y que finalmente las inversiones las vean personas que nos dedicamos a esto. Exacto. En el caso de que están en el día a día. En el caso de algunas de las personas que hoy día nos están mirando, digamos, y nos están escuchando, si yo no entiendo de mercado de capitales, existen hoy día fondos mutuos, por ejemplo, accionarios, temáticos de lo que se te ocurra, literalmente. Desde la medicina hasta la tecnología. Lo que tú quieras, que a través, por ejemplo, de las plataformas de nosotros de Upside Capital pueden tomar. El Toesca Chile Equity, Itaú Toesca Chile Equity, un fondo mutuo de acciones locales que ha tenido un excelente desempeño. Global Brands también, Top USA, son algunos de los fondos que nosotros manejamos que pueden generar, digamos, un retorno bastante interesante en el largo plazo. Con un el mercado accionario bastante... el año pasado en Estados Unidos rentó un 30%, claro, en un año. Hay que estar, obviamente, dispuesto también a asumir que puede caer un 30%, por supuesto. Y aguantar. Claro, pero ese tipo de inversiones que son mucho más complicadas, si se quiere, en su formulación, etcétera, hay que derivar. Desde mi punto de vista, yo prefiero asesorarse bien y tener de todas maneras. Ramiro, y antes de ir cerrando rápidamente, ¿cuál es tu visión más o menos del movimiento del dólar, independiente de lo que pase? ¿Qué es lo que está pasando con Chile? ¿Cómo se podría mover el dólar peso? ¿Qué está pasando con nuestra moneda? ¿Y cómo podríamos proyectarla súper fundamentalmente sin irnos mucho a temas profundos? Sí, mira, el análisis la verdad es que siempre se compone de 3 factores. El primero tiene que ver con el factor interno, que claro, no vamos a entrar en eso más allá, ya es por todos conocido. Exacto. Pero que ha sido, ojo con esto, el factor más relevante al minuto de que el peso chileno pierda valor frente al dólar. 100%. Si nosotros nos remontamos a octubre del 2019,
teníamos el dólar en 730, ahora está alrededor de los 900.000 pesos, qué sé yo. Entonces, 900,000 pesos, digamos. Sí. Entonces, ese ha sido el gran factor que lo ha, digamos, hecho subir en Chile. Ahora, hay otros dos factores que rápidamente podemos analizar. Uno es el dólar index, el dólar en el mundo, como decíamos. Y tarde o temprano nosotros en Upside Capital creemos que a medida que la inflación se vaya controlando en Estados Unidos, el dólar va a tender a caer en el mundo y eso va a presionar un poco a la baja el dólar en Chile. Y finalmente el cobre, que tiene que ver obviamente con la actividad de China. Que ha tenido harta volatilidad últimamente. Sí, o sea, lo hemos tenido en máximos durante el año de $5 Sí. y en mínimos de 3 prácticamente. Eso va a depender de los estímulos que China pueda ir lanzando a su economía y mientras más suba el cobre, más va a caer el dólar. La relación es siempre inversa. Pero lamentablemente hoy día uno no puede ejecutar un pronóstico, digamos, certero, que nunca es tan certero, digamos, porque lamentablemente hay dos factores que son bajistas para el dólar y hay uno que es Chile, que eventualmente por la incertidumbre que estamos viviendo pueda mantenerlo en niveles altos. Perfecto. Ramiro, a tu cámara, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos asesorar? Tenemos un capital ahí, vimos Plan Piloto, tenemos ganas de conocer un poco más, pero tener esta asesoría necesaria, como tú bien dijiste. ¿Dónde te podemos encontrar? Perfecto. A ver, Upside Capital tiene distintas formas en que ustedes pueden acceder, digamos, a nosotros. La primera, obviamente, a través de nuestro sitio web, upsidecap.cl, pueden dejarnos sus datos, nosotros los contactamos para poder conversar, y también en las distintas plataformas, LinkedIn, Instagram, Spotify, tenemos un podcast diario de información disponible tanto para nuestros clientes como para quienes lo quieran escuchar. Se pueden suscribir, pero finalmente lo más fácil es nuestra página web, que nos deje sus datos ahí y nosotros felices de poder conversar. Perfecto. Ramiro, un regalo de Marley Coffee que hace posible nuestro programa. Muchísimas gracias. Y usted, señor, señora, ya sabe, alternativas hay de sobra. Dependiendo de su nivel de riesgo, vaya, asesórese. Ramiro Galeano en Upside Capital va a decirle perfectamente qué hacer y nosotros, como siempre, vamos y volvemos. Vaya, rellene su copa, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Porque tú también puedes ser inversionista. Atrévete a invertir de forma más simple con InvestPlace de Inmobiliaria Neurbe. Entra a investplace.cl, agenda tu reo y te asesoramos en todo el proceso. ¿Quién dijo que no podías? ¿O que solo algunos calificaban? Deja atrás todos esos mitos y atrévete a invertir de forma más simple con InvestPlace de Inmobiliaria Neurbe. Entra ahora en investplace.cl, agenda tu REU y te asesoramos para que tengas tu depto en una ubicación de gran plusvalía. Hacemos todo por ti para que te relajes y disfrutes tu inversión. Por InvestPlace, invertir hoy en departamentos es posible. Y ya estamos de vuelta en este último bloque de este capítulo de Plan Piloto. Y primero, darle la bienvenida a Cristian Roddick, fundador o CEO de firma virtual Punto Legal, que ya es parte oficial de Plan Piloto como auspiciador. Cristian, bienvenido y muchas gracias también por ser parte de esta gran familia. Muchas gracias, Connie, por la bienvenida. Feliz de estar acá. A ti, de verdad a ti, porque tenemos mucho que conversar, muchas cosas interesantes que vamos a estar viendo, sobre todo también en este capítulo, porque por otro lado, como ven, me acompaña Daniela Lagos, gerente legal de Legal Brokers, que nos va a venir a contar toda la parte ahí legal que necesitamos saber sobre la nueva ley Devuélveme mi casa, que ha sido todo un tema y que también muchos nos han preguntado por redes sociales porque hay muchas dudas con respecto a esto, así que por eso quisimos con Cristian traer esta tremenda pauta. Y me gustaría partir, Cristian, por su visión como firma virtual Punto Legal. Ya lo hablamos en un par de programas anteriores, que ha sido explosivo el crecimiento que han tenido, han llegado mucho a la gente que ha necesitado sacar algún tipo de papeleo, etcétera, y que está teniendo esta facilidad de hacerlo literal con un clic. Pero si nos vamos entonces a este tema de Devuélveme mi casa, ¿cómo ha sido para ustedes esta implementación y cómo podríamos quizás ayudar a la gente a entender mejor cómo va a empezar a funcionar este proceso? Sí, excelente pregunta. Y como tú mencionaste, también por el lado de los corredores de propiedades, muchas veces hay esta duda, ¿qué significa la ley? Porque hay como esa incertidumbre, cómo hay que firmar, qué documentos hay que adjuntar. Por lo general, se puede resumir que hay cambios, es decir, la ley antigua o anterior sigue vigente, no se elimina, pero para que en el fondo los contratos estén cubiertos bajo esta nueva ley de arrendamiento, hay que cumplir, que estén cubiertos, ¿sí?
hay que adjuntar o hay que cumplir ciertos criterios. Y uno de los criterios es, por ejemplo, que el dueño de la propiedad tiene que adjuntar el certificado de dominio vigente. Al contrato de arriendo. Al contrato de arriendo. Eso antes no se pedía. Nunca. Siempre se sugería, y algunos corredores de propiedades sí lo hacían, adjuntaban de repente la escritura, pero como en el fondo la venta o la compra anterior puede haber sido años atrás, el certificado de dominio vigente a 30 días nos da más certeza de quién efectivamente es el dueño. Entre paréntesis, ese documento lo sacamos del conservador de bienes raíces. Exactamente. No nos demoramos nada, vale como 5.000 pesos creo, y lo adjuntamos entonces al contrato de arriendo. Exactamente. Al momento de la firma. Hay que decir que en Santiago es online y es rápido, sí. Pero en otras comunas, en otras jurisdicciones puede ser que demore más. Perfecto. Pero es importante porque la ley eso lo exige. Y por el otro lado, la ley también dice que hay que formalizar el documento o el contrato de arriendo con certificación notarial. Exacto. Es decir, aunque ahí después también hay que ver, eso ahí Daniela lo va a contar, va a dar seguramente también espacio de interpretación, pero la ley en sí dice adjuntar el certificado de dominio vigente de la propiedad y formalizarlo con un notariado, el contrato de arriendo. Claro, nosotros en algún momento, y lo hablamos también, siempre hemos tratado de decirle a la gente que notaríe esos contratos, pero básicamente porque hasta antes de que existiese esa ley, si nosotros no tenemos el contrato de arriendo ante notario y después queremos ir al banco y contar que esto es un ingreso para nosotros y que nos tome como una carga financiera, si no está notariado, el banco no lo tomaba en cuenta. Entonces, básicamente antes se usaba como la recomendación de notariar el contrato de arriendo solo para que para el banco cuente como un ingreso. Daniela, entonces ahora ya también va a ser un requisito mínimo para poder hacer valer esta ley si es que fuese necesario. Cuéntanos como la parte legal, que es todo tu tema. Sí, muchas gracias, Connie. La verdad es que la nueva ley, claro, como decía Cristian, exige, es una obligación para el notario, digamos, de autorizar el contrato de arriendo, y cuando lo autoriza el notario tiene que tener a la vista el documento que acredite que el dueño es efectivamente el arrendador es dueño de la propiedad. Perfecto, ¿ya? que sería el certificado del fondo de dominio. Ese es el certificado de dominio vigente, Okay. ¿ya? Entonces, la idea es que siempre en los contratos de arriendo no solo la gente se fije que adjunte el dominio vigente, sino que además en la cláusula del contrato donde yo estoy identificando cuál es la propiedad que estoy arrendando, se indique dónde está la inscripción de esa propiedad. ¿Ya? ¿En qué foja, número y año del registro del conservador de bienes raíces se encuentra inscrita esa propiedad? ¿Ya? Eso es lo que establece la ley como para después hacer aplicable el procedimiento monitorio que es el que se establece por la nueva ley Devuélveme mi casa. Y si tuviésemos, Dani, que explicarle a todos nuestros televidentes con peras y manzanas, ¿de qué se trata esta nueva ley? ¿Cómo me ayuda como propietario? ¿Cómo me cubre quizás también como arrendatario? ¿Cómo ordena un poco la figura? ¿Cuál es el cambio de lo que teníamos versus a esta nueva implementación? Sí, lo que teníamos hoy día, anterior a esta ley, digamos, sigue vigente. ¿Ya? Okay. Esto es un procedimiento que es sumario, que se llama, que significa eso, que es dentro de los parámetros del sistema, digamos, es un proceso corto. Ok. ¿Ya? Pero se va implementando como paulatinamente en el fondo. Y la diferencia es que, claro, el proceso corto, que en principio se demoraba 6 meses, hoy día se está demorando entre 8 meses a 1 año. Ok. Entre que se inicia la demanda y que el arrendatario sale de la propiedad a través de una gestión que se llama el lanzamiento. Ya el lanzamiento es cuando el receptor va y con el carabinero y saca los bienes de la propiedad, ¿no es cierto? Y saca al arrendatario. Perfecto. Entonces, en ese proceso, el proceso que estaba hasta antes de la ley, que sigue vigente, se demoraba entre 6 meses y 1 año. A veces un poco más, sí, es verdad. A veces un poco más, ¿ya? Hoy día, la diferencia con esta nueva ley Devuélveme mi casa es que se establece un procedimiento monitorio que es mucho más corto. Perfecto. Y lo que promete la ley es que desde que se inicia la demanda, se notifica al arrendatario de la demanda y el juez le dice al arrendatario, usted tiene un plazo de 10 días para pagar, ¿ya? Perfecto. O para comparecer en el juicio, ¿ya? Y explicar la situación del por qué no ha pagado, etc. Exactamente. ¿Ya? Si el arrendatario en ese plazo de 10 días
no comparece, no paga, el juez le dice, bien, entonces usted en 10 días más tiene que salir de la propiedad. Perfecto. Y ahí O sea, en ordena 20 el días, lanzamiento. un mes, ya deberíamos tener más o menos claro el panorama de si es que esta persona o me pagó o compareció y explicó ante el tribunal qué es lo que está pasando o literalmente ya sabemos que fuera. Exactamente. Perfecto. ¿Ya? Esa es la estructura de la nueva ley. Sin embargo, Del dicho al hecho, exactamente, esa es la teoría, ¿no es cierto? Y lo que quizás no se advirtió cuando se implementó esta ley es que, claro, para agilizar los procesos necesitan inyectar recursos, ¿no es cierto?, a los Exacto. órganos que intervienen en este ámbito. Desde el sistema judicial hasta carabinero y así. El receptor. Claro. Entonces, efectivamente, lo que se ha estado viendo, esta ley entró en vigencia el 30 de junio. Desde el 30 de junio hasta la fecha hay muchas demandas por este tema, porque hay también una, ¿no es cierto?, motivación muy grande de los arrendadores que están en una situación Y que compleja. probablemente llevaban cuántos años esperando que algo así pasara para poder en el fondo sacar a los arrendatarios que no pagan. Exactamente. Entonces, dada esa expectativa tan grande que se dio, hay muchas demandas que se iniciaron, Claro. se presentaron en el sistema, por lo tanto, generó un caos y un colapso importante. Entonces, ya llevamos 2 meses, digamos, desde la implementación y está recién iniciándose los procesos todavía. Entrando en... Claro. Por lo tanto, tampoco podríamos esperar que se dieran o se cumplieran efectivamente los plazos que establece la ley. ¿Ya? Exacto. Vamos a ver, a medida que va avanzando el tiempo, cuánto se van a demorar esos procesos en definitiva. ¿Ya? Claro, o sea, mientras sea menos de los 6 meses, 1 año que nos demorábamos antes, yo creo que es mejor de lo que teníamos. Pero Esperemos. básicamente entonces, para entenderlo y que a todos nuestros televidentes les quede claro, antes yo no tenía esta solución de que pudiese ir a comparecer mi arrendatario, solo si yo no lograba echarlo no se podía ir, o siempre he tenido esta posibilidad, porque hay mucha gente que nos pregunta y etcétera, pero que finalmente lleva, no sé, 3, 4, 5 años con arrendatarios que nunca se han podido ir. ¿Cuál es el tema legal que hay ahí? ¿Por qué hoy día con esta nueva ley sí podríamos sacarlo y otras personas que estuvieron 5 años viviendo en el fondo gratis no pudimos nunca hacer nada al respecto? Ya. La ley lo que establece, o el sistema, la única diferencia son los plazos. Perfecto. ¿Ya? Porque siempre hubo la posibilidad del arrendatario de oponerse o de darle el espacio para que presentara su defensa, digamos. Exacto, ¿ya? ya. La diferencia son los plazos y dado que es lo que conversábamos con Cristian antes de entrar al programa, en definitiva depende mucho de el arrendatario o el perfil del arrendatario que nos estemos enfrentando. Bueno, ¿ya? claro. Hay arrendatarios que lamentablemente por circunstancias, ¿no es cierto?, de la vida no pueden Y que en la cumplir con el pandemia pago. quizás también pasó que muchos más eran muy buenos arrendatarios, pero con la pandemia se quedaron sin trabajo, tuvieron Exacto. problemas económicos y finalmente por situaciones súper nada que ver llegamos a esta situación. Exacto. Pero claro, hay un porcentaje importante de gente que abusa de este sistema que Totalmente. existía y que finalmente busca propiedades para poder arrendar un par de meses y después no pagar nunca más porque sabe que el sistema no lo va a echar quizás en cuánto tiempo. Entonces, esa es mi duda, que creo que también todos lo tenemos como ganas de tener en la respuesta. En el fondo, ¿cómo hoy día sí garantizo que si pongo un departamento en arriendo, no voy a tener 5 años a una persona? Déjame agregar ahí que al final, en resumen, esta ley da más seguridad a los dueños de propiedades que tienen propiedades para la inversión, ¿no? que arriendan las Eso. propiedades. Y al final del día da esa certeza de poder sacarlo en menos tiempo y al finalmente tener, en el fondo, reducir posibles pérdidas. Exacto. Y Daniela, lo conversamos antes, era que incluso no hay que llegar a un juicio o a una demanda, porque en el fondo, solo ya teniendo en el fondo presente la ley, muchos arrendatarios se van ya por su propia cuenta, decir, Porque okay, saben y saben que esto puede llegar a ese punto, me van a sacar eventualmente con la fuerza y por ende me retiro en buenas y al Claro. final del día eso ya ha ayudado a en el fondo reducir
los riesgos y los plazos, obviamente, para los dueños de propiedades, ¿no? Que lo hace más fácil, hay más seguridad y al final hace también más interesante también la inversión en propiedades, porque ese riesgo si no lo tenías que asumir como una posible pérdida. Exacto. Sí, y algo también muy importante, Daniela me mencionó en un caso que aún la persona, no sé, no quiere irse, es que también hay que fijarse en cómo seleccionar a un arrendatario. Es muy importante seleccionar bien a un arrendatario. Antes para tratar de evitar. Exactamente, para no llegar a esa situación. Claro. Que tenga aval, que tal vez garantice con cheque los arriendos, que sea un arriendo formal, no solo palabra o algo así escrito a mano. Que en Chile es muy usado, porque, perdónenme, pero digámoslo, antes alguien era como, no, arrendemos nomás, hay que ir, hagamos un contratito rápido para que lo vamos a ir a notariar, si es lo mismo. Yo estoy confiando en ti y listo, y ahí quedaba, y después lo que pasara era cosa del destino. Incluso las cláusulas se puede colocar incluso decir que este contrato está protegido bajo esta nueva ley, es como un adicional, no es necesario, no es una obligación, pero he hablado con abogados que sí lo colocan, entonces es siempre bueno darle más formalidad. En última instancia, lo que más peso obviamente da, en general se usa para contratos de arriendo a más largo plazo, cuando son, por ejemplo, oficinas que se arriendan por 2, 3, 4, 5 años, es hacerlo a través de escritura pública, ¿no? Porque ahí no hay ninguna duda del contrato. Es decir, como la mayor seguridad de un contrato de arriendo siempre es la escritura pública, pero es más costoso también, ¿no? Y requiere de la presencialidad. Es decir, escritura pública siempre es presencial. No se puede hacer online o... sí. Es siempre presencial. Claro, yo en el fondo lo que estoy pensando es en el inversionista normal, típico, que tiene 1 o 2 departamentos y que finalmente los compra con harto esfuerzo. Es un pago que a veces uno hace durante muchos años, te entregan el departamento y uno cuenta con que ese arriendo te llegue para pagar el dividendo, porque no tenemos la posibilidad de pagar aparte otro dividendo y estar así como, da lo mismo si a mí me sobra. Hay muchos inversionistas que no le pasa. Entonces, claro, yo voy en defensa a ese, que básicamente es una persona que no tiene la capacidad de tener este tipo de problemas, porque se le va al desastre la inversión y finalmente, como tú decías, Cristian, no solo tienes un problema después de rotación de clientes, de conflicto de la inversión, sino que también te puedes meter en un tema financiero tremendo por una inversionista, o sea, por un arrendatario que no te pagó, un año, por ejemplo. Totalmente, y por eso es súper importante lo que menciona Cristian. O sea, la selección del arrendatario es clave. Perfecto. Y además, claro, está el respaldo de, ojalá que en el evento de que llegara a pasar alguna situación, ¿no es cierto?, de morosidad de un arrendatario, enfrentarlo de inmediato. Nosotros recomendamos siempre la gestión extrajudicial primero. Eso. ¿No es cierto?, que aparezca, conversar, o que aparezca un abogado, que inicie una negociación con el arrendatario, cosa de que se pueda evitar en lo más posible el juicio, ¿ya? Por lo que estamos conversando, que implica tiempo, ¿no es cierto?, y dinero también, el costo de los abogados. Obvio. Déjame agregar ahí, Daniela, porque en general que el arrendatario deje de pagar, hay indicios previos a eso, es decir, en general empieza a dejar de pagar gastos comunes, luz, agua, gas, entonces es importante, si es que no tengo mi propiedad en administración con algún corredor, de estar encima de esos indicios, ¿no? ¿Cómo está pagando el gasto común? Porque yo puedo pedir esa información como propietario y está pagando los servicios básicos, ¿no? Y que si están al día, en general ya es un buen indicio. Si es que empieza a dejar de pagar eso, posiblemente te va a dejar de pagar el arriendo. Y la ley también protege de hecho de poder sacar en el fondo al arrendatario solo por el hecho de no pagar gasto común y servicios básicos. Es decir, con eso ya tú puedes empezar a hacer en el fondo el proceso de negociación de sacarlo. Claro, porque antes de esta ley, yo lo único que podía hacer si es que a mí alguien no me pagaba los gastos comunes o la luz, el agua, el gas, era hablar con la administración del edificio y que, no sé, pues no pudiese usar el gimnasio, si tenían tarjetas de acceso, bloquearle el acceso, no podía reservar el quinto, o sea, como que el pago de los gastos comunes condicionaba a la persona a poder usar los espacios comunes del departamento mientras que estuviese al día. Hoy día ni siquiera tengo que llegar a eso, o sea, a mí no me pagan los gastos comunes un mes y yo ya podría empezar
a usar entonces esta nueva ley Efectivamente. y a echarla a andar, básicamente. Efectivamente, esa es una de las ventajas también. Y además que no solo cubre el riesgo de que los arrendatarios estén morosos en el pago, se retrasen en el pago de las rentas, de los gastos comunes de los servicios básicos, sino que además aquellos arrendatarios que destruyen la propiedad. Si hay Tremendo tema daños también. en la propiedad, si eso también, hay forma, ¿no es cierto?, de poder controlar eso también. Pero si hay daños en la propiedad, yo también puedo iniciar el proceso por esta nueva ley. ¿Ya? Perfecto, Y pedir o sea, la restitución Ahí del es importante inmueble. también formular bien el contrato de arriendo, de colocar, no sé, que yo como propietario tenga el derecho de visitar la propiedad, no sé, una vez al mes, 2 veces Claro. al semestre. Dejarlo por contrato. Dejarlo por contrato. Yo, por ejemplo, tengo propiedades en administración y ahí el corredor o la administradora visita cada 6 meses la propiedad, me manda fotos, me manda videos, entonces hay alguien encima y eso en general para alguien que no quiere dedicarse a eso es bueno porque tú tienes la ayuda de estas empresas y obviamente para el arrendatario también es otra cosa de tratar con una empresa que te está como monitoreando a que Claro. es una persona natural. Entonces Nosotros tienes ahí lo una vemos, empresa claro. y tienes todo establecido y te mandan correos y están La encima. gente tiene otra recepción también. Hay una barrera ahí, ¿no? Es verdad. Sí. Claro, nosotros en Wista y Rent, básicamente, que también administramos propiedades, claro, y lo hemos hablado un millón de veces. Nosotros trabajamos contigo, Cristian, desde Sí. los inicios de Firma Virtual. Pero claro, en el fondo, la gente de no pagar nada cuando ve un intermediario, y ahí también tomo tu punto de, claro, hay que profesionalizar esto y entender que hoy día hay actores en el mercado que evitan todo esto porque son personas que administran la propiedad y que tienen contratos con todas estas cláusulas legales que necesitamos, con que si no pago un mes se puede ir a DICOM, etcétera. O sea, tratamos en el fondo de cuidar al inversionista, pero qué bueno saber todos los resguardos que hoy día puede tener un propietario que antes no existían, porque básicamente teníamos que esperar quizá cuántos años. Sí. Cristian, a tu cámara, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos entrar y buscar todos los documentos legales y firmarlos ahí virtualmente que necesitemos para poder agilizar todo este proceso, ir al conservador, sacar mis documentos y notariar mi contrato de arriendo? Sí, bueno, los invito a visitar nuestro sitio web, firmavirtual.legal, o las redes sociales. En general nos pueden encontrar también por Google, buscar por Firma Virtual, y ahí nos pueden contactar. Tenemos un blog con mucha información, también muchos videoblogs donde también vamos a estar publicando o publicamos esta entrevista. También tenemos muchos contratos tipos que pueden bajar sin costo, y obviamente cuando necesitan alguna asesoría especializada, sobre todo en el tema inmobiliario, si es que nosotros no les podemos ayudar, trabajamos con abogados como Daniela de Legal Broker y les vamos a encontrar siempre una solución. Es decir, acá en Firma Virtual siempre les vamos a dar una respuesta a todas las dudas que tengan. Es verdad, yo doy fe de eso. Dani, Legal Brokers, ¿dónde lo podemos encontrar también a tu cámara? ¿Dónde podemos contactarte quizás también y asesorarnos contigo en todo este proceso tan importante? Muchas gracias, Connie. Bueno, a Legal Broker puede contactar directamente al Instagram legalbroker.spa o contacto@legalbroker.cl. Nosotros asesoramos en todas las áreas del derecho, así que todos los servicios legales que requieran nos pueden consultar directamente y los asesoramos. Pregunta antes de cerrar. Tengo sus regalos aquí listos. Hicieron un webinar muy entretenido la semana pasada. ¿Quedó grabado eso? ¿Tenemos dónde poder verlo? Sí, bueno, en el canal de ustedes está en YouTube. Perfecto. Y también en nuestro canal de YouTube está grabado, así que ahí se pueden meter. Es un webinar bastante largo, webcast, pero muy completo. Que explica este mismo tema. Este mismo pero tema. Entonces ahí lo pueden revisar. Exacto. Así eso. que ayuda mucho y al final a los inversionistas inmobiliarios, sobre todo los hormigas, los deja dormir tranquilamente. Tal cual, así que ya sabe, canal de YouTube de Legal Brokers o de Firma Virtual. Dani, regalito Muchas de Marley gracias. Coffee antes de terminar. Cristian, que tú ya aquí para la colección, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ya sabe, tremendo tema. Entonces hoy día cada vez estamos más protegidos como propietarios y usted de nuevo vaya para rellenar por última vez su copa de vinito, su vasito de agua, que ahora viene la mejor parte de nuestro programa, Panorama Piloto. Y ya estamos de vuelta en su sección favorita, Panorama Piloto. Y porque ya tenemos olor a empanada y anticucho aquí en el estudio, les cuento que durante todo el mes de septiembre vamos a estar dando panoramas
en honor a nuestras fiestas patrias, las fiestas favoritas de todos los chilenos. Y les quiero contar que se van a inaugurar los festejos este año, pero ¿dónde se inauguran? En la Fonda Fiebre del Memo. Este evento se organiza desde hace más de 10 años, ¿lo sabían? En distintos escenarios, y que este sábado se realizará en el Centro de Eventos Múnich en Mayoco. Será una maratón de música en vivo con más de 12 horas seguidas de música. Imagínense, arrancará a las 10:30 de la mañana y se extenderá hasta la noche. Habrá 2 escenarios al aire libre con distintos géneros, como siempre, la cumbia, el reggaetón, el trap y hasta la ranchera. Polima, West Coast, Amar Azul, Pailita, Santa Feria, entre otros grupos, así que va a estar tremendo. No se lo puede perder. Las entradas cuestan entre 30.000 más o menos y se van a vender a través de Passline. Nos vemos entonces en Mayoco este sábado. Ya lo sabes, se inician las fiestas patrias. Felicidades para todos, a pasarlo bien. Nos estamos viendo muy pronto, como siempre. Agradecer su sintonía todos los miércoles desde las 20 horas por Agricultura TV y nos vemos en otro capítulo de Plan Piloto. Buenas noches.